Bien. Excelente, ahí estamos. Entonces, mis queridas, el día sábado nosotros tuvimos nuestra clase número 4 que hablaba sobre la mujer y en el ministerio de la familia. Fue una clase que quedó grabada, no sé si pudieron escucharla. ¿No todavía, Cari? Dami. La terminé, pero empecé a escucharla ayer porque no podía empezar desde la página principal de sino que después tuvo que enviar a mi WhatsApp personal. Pero lo poco que empecé a escuchar, bien bueno. Sí, yo me pongo al día, no hay problema, lo hago. Bueno, solamente hago un pantallazo entonces para continuar esta mañana. En esa clase vamos a observar un poquito, observando estos principios bíblicos de Dios para la mujer, en este caso para el matrimonio y para la familia. ¿Ya? Observamos ahí el significado de este término ayuda idónea, que tiene su significado que quizás no ha sido interpretado de la manera correcta. Observamos algunas características de lo que es una familia funcional, de lo que es el rol de la mujer dentro de una familia funcional y algunos elementos que son claves para llevar adelante una familia de acuerdo al corazón de Dios, no perfecta, no hablamos de familias perfectas porque nadie es perfecto, solo Dios, sino que con Dios en medio de nuestras familias hablamos de familias saludables o familias funcionales, que son estas que van a otorgar todo lo que los miembros de la familia necesitan para crecer, para nutrirse, para ser 100% aceptados. Entonces, esa clase reúne toda esa información, toda esa meditación de las escrituras también que nos ayuda a alcanzar nuestro rol, nuestro desenvolvimiento dado por Dios dentro de la familia. Amén. También les envié a través del pastor una evaluación escrita sobre algunos de los temas que hemos estado viendo, ¿ya? Desde el origen, desde dones y ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Así que también para poder chequear y ir avanzando, ya esta es nuestra penúltima clase, me queda solo un tema más con ustedes y cerraríamos este proceso, así que para que podamos ir viendo todo lo que Dios nos ha entregado. Bien, así que ahora sí nos vamos a ir a la clase del día de hoy. Ahí, Karin, necesito que tú me habilites para compartir pantalla. A ver ahí. A ver ahí. Sí, excelente, gracias. Aprendí. Sí, te entiendo perfectamente. Ayer estaba enseñando también y estaba solita en casa sin asistentes y tenía que hacer todo también estos procesos y era nuevo. Siempre tengo a personas que me ayudan. Aquí hay una manito que ustedes no ven, pero que me está ayudando. Entonces era como, ay, lo hice solita también. Vamos creciendo y también vamos viendo la importancia de otros en nuestras vidas, ¿no? Es un equilibrio entre que vamos creciendo y desarrollando cosas que quizás en habilidades que no tenemos y también vamos creciendo sabemos que dependemos unos de otros. Ahí sí la cortina me la... no me interfieren. Sí, estoy bien. Gracias. No, está excelente, muchas gracias. Entonces hoy vamos a ver a la mujer y su ministerio dentro de la iglesia. Ya hemos conocido que Dios nos ha creado con dones, con regalos. Estos regalos se unen y se juntan a los de otros y se pueden desarrollar ministerios que son como una ropa de trabajo, donde nuestra principal área de trabajo es la familia, donde ahí podemos nosotros poner en funcionamiento todos los dones, todos los regalos que Dios nos ha dado, ¿ya? Y servir, estamos caminando en esto del ministerio, es un servicio,
y cuando yo sirvo tengo que hacerlo, ¿sí? Dentro de los principios de Dios y sabiendo que sin esperar nada a cambio. Todo lo que venga a cambio es un favor, es una gracia, pero no lo hacemos para recibir algo a cambio, porque nuestra motivación es nuestro amor a Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de ese como objetivo, de ese fundamento, ayuda mucho a la hora de que nosotros realicemos un ministerio, tanto en el área de la familia, por ejemplo, que hay veces que hay tantas cosas que hacemos y cuando nuestros hijos son pequeños o cosas así, es difícil a veces recibir una remuneración, aunque sea hablada, ¿ya? Pero también en otras áreas de trabajo, muchas veces lo que tú esperarías o quisieras recibir no va a venir de retorno de parte de las personas. Por eso es muy importante guardar nuestro corazón y saber que todo lo que nosotros hacemos, servimos, ministramos a otros, lo hacemos por amor a Dios. Es en nuestra relación con Dios. Por eso nosotros partimos nuestra primera clase hablando de esto, que lo más importante o que nuestro propósito, nuestra esencia al haber sido creados es para vivir en una relación íntima y profunda con Dios, porque ahí nos vamos a sentir contenidas, amadas, honradas por Dios, con ganas de volver a intentar. Aquí estamos en un tiempo de escuelas, de ministerio, y hay veces que tengo algunas chicas que me ayudan. Y hay veces que en la cocina, por ejemplo, las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Alguna preparación falla, algún ingrediente lo colocamos en exceso. Y cómo es tan importante honrarnos, ¿sí? Contenernos, afirmar, buscar la excelencia, pero también ser tolerantes con nosotros mismos y con aquellas cosas que a veces no nos salen bien. Y ahí entran elementos a veces como el fracaso, la culpa, la rigidez, cosas que desde nuestros antiguos nos alcanzan y muchas veces nos impiden que nosotros podamos arriesgarnos y enfrentar retos, desafíos. Y aquí, ¿sabes qué, mi querida? Es muy importante el rol de la familia, porque si yo crecí dentro de una familia funcional donde fui aceptada y donde recibí un amor incondicional que me dio seguridad, voy a tener mayores herramientas para arriesgarme, para enfrentar las derrotas, ¿sí? Para enfrentar quizás el fracaso, entre comillas, o algo que no resultó, ¿ya? Y a ser más tolerante con la frustración, con elementos que son naturales de cuando cosas no acontecen. ¿Por qué hoy estamos frente a una sociedad muchas veces en nuestras nuevas generaciones pasiva frente a los riesgos? Con una actitud mediocre frente al desarrollo de las tareas. No sé si ustedes van a concordar conmigo, pero nuestras nuevas generaciones como, ya, ahí nomás, está bien, da igual, no importa, ¿sí? Son como sus conceptos a la hora de evaluar un trabajo, una tarea o de desarrollarlo. Entonces, es penoso, ¿ya? Porque el sentir del corazón de Dios, dice en Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de hecho y o de palabra, sea hecho como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Entonces, cuando hacemos nuestra labor enfocado en que está haciendo para Dios, debería haber mucha excelencia, pero también un sentido de que soy aceptada por quien yo soy. Por lo tanto, si hay alguna parte de mi servicio que no salió como quisiera o falló en algún punto, no voy a ser rechazada, no voy a ser excluida por eso, ¿verdad? Pero eso viene también de una afirmación familiar que me permitió crecer con esta seguridad y que me permite tomar riesgos, tomar desafíos. Entonces podemos concluir diciendo que la ausencia de los papás, la orfandad que nuestras nuevas sociedades o nuestras nuevas generaciones están viviendo, está produciendo también un poco, afecta, influencia en este deterioro, en esta mediocridad, en esta
frustración tan grande, o en este estado de casi como apatía, ¿no? Una apatía de da igual, no quiero intentar nada. Así que necesitamos volver al origen de Dios en todas las cosas, en nuestra identidad como individuos y también en nuestra identidad como familia, para que esto sea cambiado y podamos ver en nuestros ministerios de iglesia, en nuestras comunidades, mujeres, en este caso, porque estamos hablando de mujeres, pero también hombres y mujeres, desarrollando tareas que impactan, desarrollando tareas que trascienden la historia, que van más allá de lo medible, por la gracia de Dios, por la unción de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar, a entrar un poquito más en esto de la mujer dentro de la iglesia, ¿sí? Y yo creo que ya debe de haber venido a su mente un montón de palabras, de textos, de versículos, de cosas que están, ¿ya? Porque aquellas que venimos de un trasfondo de iglesia, sin duda hemos caminado con algunos conceptos, hay veces que nos dificulta vernos en el lente de Dios con relación a la mujer en la iglesia. Por eso yo quise observar algunos textos bíblicos que nos ayuden a entender, ¿ya? A entender a Dios, a entender lo que Dios decía a través, en este caso, de Pablo, que es uno de los escritos o de los autores del Nuevo Testamento que usa más textos que son controversiales con relación a la mujer en la iglesia, ¿ya? Entonces, para desarrollar, para poder ver a la mujer desarrollarse en este área de servicio, de trabajo en la iglesia, vamos a observar y vamos a clarificar o vamos a tratar de entender en contexto lo que Pablo quería enseñarnos con relación a esto, ¿sí? Y el primer texto que vamos a observar es el de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 en adelante. ¿Ya? 26 al 40. Pablo está enseñando aquí en este texto, está enseñando a ministrar dos manifestaciones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y el profetizar, o también dones, ¿ya? Como el de profecía. Él está enseñando a ministrar, y algunas de las declaraciones que Pablo hace aquí han sido vistas de una manera en que se ha creado una doctrina en cuanto a la mujer en su desarrollo de ministerio en la iglesia que ha dañado, ¿sí? Entonces vamos a leer y vamos a tratar de observar de manera inductiva, específica, qué era lo que Pablo estaba diciendo. Entonces dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviesen sentado, calle el primero. Pero podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis las lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? Este es uno de los textos que mayor a veces controversia o dificultad
nos presenta a la hora de ver a la mujer desarrollando un ministerio dentro de la iglesia. Ahora bien, nosotros tenemos una gran dificultad a veces para entender la escritura, porque uno, pensamos que el escrito, ya lo que la Biblia dice, fue para nosotros como primeros oyentes, ¿ya? Y nosotros no somos los primeros oyentes de estos escritos, no somos los primeros oyentes de estas cartas. Entonces eso nos tiene que llevar a poder en alguna manera entender o visualizar el tiempo histórico, lo que estaba aconteciendo, las personas a las cuales se les estaba escribiendo, ¿ya? En este caso Pablo, a la iglesia de Corinto, para que nosotros teniendo todo ese contexto que se llama contexto histórico, ¿ya? Podamos entender de manera clara lo que allí dice. También tenemos que tener presente que el idioma, ¿ya? En el cual hoy nosotros tenemos las escrituras, que la Reina Valera 60, la que estamos leyendo en este momento, idioma español, no fue tampoco la lengua original en que el escrito fue hecho, ¿no? En este caso es griego. Por lo tanto, cuando uno traduce, muchas veces pierde la fidelidad, la esencia que realmente tenía esa palabra. En nuestro idioma español hay veces que las palabras son como muy concretas en su significado, pero hay otros idiomas, como el hebreo, por ejemplo, que un término tiene una amplitud de significados. Entonces no es solo abrir, es abrir, penetrar, profundizar, conocer, ¿me entiendes? Tiene una amplitud de significado, un puro término. Entonces a la hora de traducir, muchas veces se pierde esa amplitud, ¿ya? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta, el contexto histórico, quiénes fueron los primeros oyentes, el idioma, la lengua en la que está siendo escrita, ¿ya? Y también la gramática. Pablo escribe, ¿sí? Con un tipo de gramática, ¿ya? Que es importante estudiar para entender, así como la poesía hebraica tiene un sistema de gramática que se llama paralelismo, lo que en nosotros la poesía tiene un sistema de gramática que es la rima, tiene que rimar. En la hebraica tiene un paralelismo que es la repetición de conceptos, siendo una mucho más amplia que la otra, ¿sí? Por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces es como un paralelo de que a los montes, a la creación alzó mis ojos y el que hizo la creación es el... Entonces, mucho de este paralelismo lo vemos en los Salmos y Pablo usa algo que se llama quiasmos a la hora de escribir, que es como repetir conceptos, repetir como un compás, un concepto, por ejemplo, supongamos que sus escritos es concepto 1, concepto 2, entonces él escribe concepto 1, concepto 2, concepto 1, concepto 2, concepto 1, concepto 2, entonces son elementos que a veces son importantes, ¿sí? No podemos profundizar en ello, pero solo quiero mencionárselo para que usted sepa que todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de ¿qué? De interpretar. Yo puedo leer, yo puedo observar, pero a la hora de interpretar, de decir, esto es lo que quiere decir este texto, tengo que tener muchas cosas en conocimiento, ¿ya? Ahora, una de las cosas es la observación inductiva. Si nosotros observamos inductivamente, yo le quiero hacer una pregunta en lo que leímos. ¿Cuántas veces se repite la palabra calle dentro del texto de los versículos 26 al 40? ¿Cuántas veces Pablo dice calle? De esto de callar, de hacer silencio. Pero aquí dice 3. 3 veces, ¿verdad? Lo tenemos aquí en nuestra enseñanza, en Ajá. nuestra imagen. Versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 30, ¿ya?
Si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Y versículo 34, vuestras mujeres callen en la congregación. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que Pablo está enseñando específicamente solo a la mujer a callar, cuando en todo el contexto, cuando en todo el párrafo, Pablo usa este término más de una vez. Entonces vemos que él está haciendo una corrección que es más bien general a hombres y mujeres, y donde podemos ver por el fin que tiene en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden, que el objetivo del escrito que Pablo está entregando tiene que ver con una situación de desorden. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de Corinto, que es una iglesia que tiene muchos dones? Lo que está aconteciendo es que está habiendo un desorden a la hora de ministrar los dones, un caos a la hora de ministrar los dones. Entonces, el objetivo de Pablo, cuando él hace esta intervención, esta enseñanza, el objetivo era enseñarles a los nuevos creyentes, hombres y mujeres, a cómo debían ministrar específicamente el don de hablar en lenguas y el don de la profetización, que tenía que ser por turnos, que tenía que ser de manera ordenada, que tenía que ser para edificación de la iglesia, que si no había quien interpretase tenía que guardar silencio, tenía que callar. Entonces, clarificar primero que el objetivo no es silenciar a la mujer en la congregación. Del objetivo de la enseñanza de Pablo era traer orden en medio del caos, ¿ya? Luego, ver que las primeras dos intervenciones en el versículo 28 y en el versículo 30, Pablo está hablando de manera general, hombres y mujeres, ¿ya? Porque no hay una especificación ahí a la mujer, sino que si no hay intérprete para la declaración de lenguas, oración en lenguas, entonces calle en la iglesia y ore o hable para sí mismo y para Dios. ¿Ya? Y si alguno fuere revelado en el 30 y a otro que estuviese sentado, calle el primero, es decir, tomen turnos para hacer. ¿Ya? Entonces, este callar no era específicamente a la mujer, sino que estaba haciéndose una enseñanza, ¿ya? De ministrar estos dones de manera ordenada, hombres y mujeres, y en el 34, entonces, específicamente a la mujer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este versículo 34 a la mujer? No es fácil para nosotros saber qué era lo que acontecía exactamente en la iglesia de Corinto, ¿sí? Sin tener conocimiento de todas las partes, pero hay algunas razones que nos ayudarían a explicar la exhortación de Pablo a que vuestras mujeres callen, de ese versículo 34, ¿ya? La primera, que ya la observamos, es que lo más probable es que hombres y mujeres estaban ministrando de manera desordenada, sin respetar los turnos, sin haber personas que pudieran interpretar las lenguas. Entonces aquello era un caos dentro de la congregación y no había edificación, no había crecimiento. Número dos, podemos decir que las mujeres carecían de instrucciones y a raíz de esto se podían estar interrumpiendo el culto de manera imprudente, ¿ya? Las mujeres no tenían la oportunidad de ser enseñadas, de haber sido educadas como los hombres. Entonces ahora a la hora de ministrar en el culto, ellas podían carecer de algunas instrucciones o de alguna educación que les permitiera ser prudentes a la hora de hablar en lenguas o de profetizar. Entonces Pablo está haciendo esta intervención no porque tengan un menor valor que los hombres, todo lo contrario, él está afirmando el valor de la mujer, pero entendiendo que hay carencias por todo lo que las culturas paganas, sí, romano, greco, judías incluso, dañaron el concepto y el valor de la mujer.
Entonces, es como cuando nosotros pecamos, está bien, nos arrepentimos y ahora cambiamos, abandonamos eso, pero quedan consecuencias de eso, ¿no? Entonces hay que tratar esas consecuencias luego. Bueno, aquí estaba Pablo revolucionando su época, así como Jesús, con un concepto diferente en cuanto al valor de la mujer. Sin embargo, habían consecuencias de todo el daño que las culturas antiguas trajeron sobre el valor y la identidad de la mujer. Por lo tanto, una de estas era, vamos a decirlo que sí, esta ignorancia que podían tener, estas faltas de instrucción o de educación, ¿ya? Y lo tercero que podía estar pasando es que algunas mujeres estaban imitando, llevando al culto ahora dentro de las congregaciones de la iglesia, el modelo de los cultos paganos, ¿ya? E interrumpían el culto con mucho escándalo. ¿Por qué? Porque en las religiones paganas, ¿sí? Había algo que se les permitía hacer únicamente a la mujer, era como lo que ellas hacían, y eso eran gritos agudos que se llamaban ululaciones o ululatos, ¿ya? El hombre era el que ministraba el culto, el que ofrecía los sacrificios, y las mujeres solo ululaban, gritaban, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto esto en alguna película, ¿ya? O conocen esto. Hay todavía algunos lugares en Medio Oriente, en Asia, algunas culturas que se practica esta ululación, ¿ya? Y también tenemos que decirlo que hay algunas religiones paganas quizás cercanas a nosotros. Yo pensaba, por ejemplo, en el candomblé, que es una religión pagana que se practica en Uruguay, porque tenemos una influencia muy grande de la cultura africana, ¿ya? Y en el candomblé la mujer ulula, ulula, grita, grita, se mueve, ¿no? Hasta que baja el demonio y se le incorpora y es todo una cosa. No sé si usted lo ha conocido en Uruguay. El candomblé se practica en las calles. La umbanda se practica en las calles, tú vas cruzando y están ellas ahí ululando, gritando, danzando y haciendo esto hasta que se les incorpora el demonio. Yo fui con un equipo de misioneros chilenos en el 2019 y salimos a orar a los alrededores de la iglesia y estaban practicando candomblé y los chicos estaban en shock, nunca habían visto algo así. Y bueno, es la realidad de otras culturas, es el paganismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el paganismo, cuando nosotros nos convertimos a Dios y se traen los modelos de adoración pagana a la iglesia? ¿Ya? Entonces, y cosa que lo vi, ¿saben? Lamentablemente, dentro de muchas congregaciones en Uruguay, lo vi y no lo había discernido porque pensé que era parte de, hasta que me casé y fuimos con mi esposo a la iglesia, él es argentino, y cuando estábamos en el culto y la gente empieza a cantar y empiezan a levantar la voz y a gritar y a hablar en lenguas, ya, y las mujeres empezaban a hacer esto, luego que terminó, él me decía, Ana, dentro de la congregación a donde fuimos hay un sincretismo religioso, se ha mezclado religiones paganas con el cristianismo, esta práctica que hacen como que hasta que baje el Espíritu Santo, ¿sí? En vez de que baje el demonio y me tome, la gente grita, danzaba, levantaba, como acá te baja el Espíritu Santo y todos hablaban en lengua y todas gritaban y todo. Entonces, wow, ahí se concretó, por así decirlo, el culto y era como, ¿en serio? Yo le decía, para mí es normal, muchas congregaciones a las que asisto aquí en Uruguay tienen esta dinámica, ¿ya? Entonces, puede que Corinto esté viviendo una situación así por la que Pablo tiene que intervenir y corregir y enseñar, pero no es porque la mujer tenga un valor menor, no porque no se le permita, porque no tiene autoridad para hacerlo, porque no, sino que necesitamos corregir los modelos, necesita quizás ser instruida. Es por eso que luego él dice, ya, que se ha tomado maneras incorrectas de mostrar, espérame un poquitito porque ahí se me... Ya los hombres ministraban el culto y las mujeres entonces ululaban. Entonces Pablo va a sellar esta corrección. No, perdón.
Pablo les enseña entonces a la mujer a someterse. Y ahí viene también otro término complicado, otro texto complicado, porque Pablo dice ahí, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, volvemos al término de extraer a veces conceptos o textos fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque muchos han tomado esta manera de que Pablo dice que se sujete, que estén sujetas al matrimonio. Pero Pablo no está hablando del matrimonio, de la relación matrimonial, hasta el texto siguiente. Entonces, ¿ya? No podemos sacar un texto fuera de contexto y hacer una doctrina de eso, sino que tenemos que dejar el texto dentro de su contexto, y él está hablando a la mujer en la iglesia. Por lo tanto decimos, ¿a quién se tiene que sujetar? Le dice, no puedes profetizar o hablar en lengua de manera desordenada, no puedes hacerlo con los modelos paganos de las religiones paganas en las cuales estuviste toda tu vida. Para eso necesitas, para corregir eso necesitas sujetarte. ¿A quién? ¿Ya? Y ahí existen tres posibilidades que quizás Pablo está hablando que tienen que sujetarse. Una de ellas es a la iglesia en sí, ya, al orden del culto, a lo establecido, a los líderes, a cómo esté programado o cómo se vaya a oficiar el culto. Pablo le está diciendo, tiene que haber una sumisión a esto, ¿ya? Y es lo que nosotros también trabajamos hasta el día de hoy, y es como nosotros también formamos aquí en entrenamiento a los chicos que llegan a Jucún para luego hacer misiones. Estamos trabajando principios tan básicos. Hoy ellos están en un día de servicio práctico, y yo les dije, el objetivo de este día de servicio práctico es poder aprender, ¿sí? Agudizar nuestra capacidad de oír, recibir instrucciones y ejecutarlas. Porque es imposible luego formar parte de un ministerio, ir a las naciones, alcanzar a los no alcanzados, si no tengo yo esa pequeña y gran habilidad de oír, recibir la instrucción y ejecutarla de la manera en que se me ordenó. Porque hay sistemas en los que vamos a trabajar muchas veces. Nos unimos a otras organizaciones misioneras o a otros sistemas de ONG o a otras iglesias o a Remar o a OM o qué sé yo. Que para nosotros poder trabajar juntos tenemos que escuchar y ver cuál es el modelo, cuál es el objetivo. Entonces, esto es una gran importancia a la hora de trabajar en la iglesia, y puede ser algo que Pablo estaba enseñando. Necesitan escuchar o conocer el orden de la iglesia, lo que el líder de la iglesia establece, y ahí ustedes ejercer su ministerio, su don profético de hablar en lengua, específicamente porque es los dos que se están mencionando aquí, ¿ya? Otra gran posibilidad, y quizás una de las más fuertes, es que lo que Pablo está diciendo es que necesitan aprender a estar sujetas a Dios, ¿ya? Sujetarse a Dios, ya que la palabra sujeción y orden, que habla también aquí en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces con eso entendemos que uno de los objetivos de Pablo era traer orden. La palabra sujeción y orden vienen de la misma raíz griega. ¿Ya? Entonces, y por ende están muy relacionadas. Y nosotros lo vemos también en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando el salmista, por ejemplo, decía, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Entonces hay un principio con Dios de que Dios nos llama a parar, a guardar silencio o a colocarnos debajo de Él, de sujetarnos a Él para poder llevar adelante lo que Él nos coloca para hacer, ¿verdad? Como una relación con Dios, y también para reflejar a este Dios de paz y de orden. ¿Ya? Entonces puede ser que lo que Pablo está queriendo traer a estas mujeres es esta dependencia de Dios y este modelo de Dios de caminar en paz y en orden. ¿Ya? Porque Dios es un Dios de paz y de orden, no es un Dios de confusión. Entonces, Él puede estar animándolas, exhortándoles a sujetarse a Dios, ¿ya? Que también es algo que nosotros tenemos que
trabajar a la hora de nuestro ministerio en la iglesia. Una de las palabras que Dios nos ha hablado en este tiempo, nuestras vidas para el ministerio que estamos realizando aquí, es la palabra que se encuentra en Zacarías y es nuestro rema en este momento, es nuestra ancla en lo que nos estamos tomando para ir adelante. Zacarías 4:6 que dice que no es por fuerza, no es con ejército, no es por ciencia, sino que es por mi espíritu. Entonces, eso es someter nuestro conocimiento a Dios, someter aún nuestro don, nuestras buenas intenciones a Dios y caminar guiados por el Espíritu de Dios. Someter nuestra experiencia a Dios. Muchas veces nuestra experiencia se transforma en nuestro Dios, ¿sí? La experiencia me ha enseñado que se hace así, así. La experiencia me hace, eso se llama existencialismo. Y el existencialismo saca a Dios del trono de nuestras vidas, de su gobierno en nuestras vidas. Entonces necesitamos someternos a Dios. Yo tengo este parecer, yo tengo esta impresión, el Espíritu Santo me está mostrando, pero yo me sujeto a Dios para conocer el tiempo de Dios, para darlo, para decirlo, la manera de Dios para llevarlo a cabo. Y eso realmente va a edificar el cuerpo de Cristo, va a permitir que lo que yo entregue lleve al crecimiento y no lo contrario, ¿sí? Entonces hay una gran posibilidad de que había que someterse a Dios, pero también o al mismo tiempo a sí mismas. ¿Qué significa esto? Crecer en el dominio propio, ¿sí? Pablo habla mucho de esto en los dones espirituales, que tenían como características el dominio propio. No es que me tomó el espíritu y yo perdí todo y hice, ¿por qué hiciste eso? Ah, porque el espíritu me tomó, entonces, no, ¿cierto? Dios, eso no refleja a un Dios de orden, a un Dios de paz y a un Dios que nos ha dado dominio propio para nosotras poder ser prudentes, que era algo que las mujeres tenían en ese tiempo que quizás crecer, ¿me entienden? Entonces, someternos a nosotros, tener el dominio propio de guardar silencio en los momentos que no es apropiado, no era apropiado o no era el tiempo, no era mi turno todavía de hablar, ¿ya? Y yo no sé, yo pensaba en todo esto y leía y estudiaba y era como, claro, aquí se nota o puede ser la carencia de la educación, de la formación, ¿no? Porque yo tengo a mi hijo de 11 años al cual le enseño la prudencia, el esperar los turnos para hablar, porque él es inquieto y acelerado. Hijo, espera. Y a veces estamos en la mesa y él en la mesa está levantando la mano como, es que yo quiero decir algo, ok, tranquilo, espera tu turno, ¿no? Y es como algo que naturalmente necesitamos muchas veces ser educados, ser formados en esto, en esperar nuestro turno, en tener dominio propio, en guardar silencio, aunque no puedes decir todo así de manera arrebatada. Y cuánto de esto muchas veces también es importante, tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Y cuánto de esta formación de nuestro carácter es tan importante a la hora de desarrollar nuestro ministerio, ¿sí? Cuando trabajamos con otros y cuando reflejamos el carácter de Dios. Nosotros vemos a un Dios que sabe esperar los tiempos, vemos a un Dios prudente para hablar, vemos a un Dios que a veces nos da libertad de actuar, quizás muchas veces sabiendo que eso no es lo mejor, pero Él está buscando también que nosotros podamos tener convicción y revelaciones propias o sea, a lo que voy es que no nos controla, no nos maneja, sino que Él tiene una relación de amor con nosotros, donde nos ha dado libertad de decidir, de pensar, de opinar. Entonces, pero con dominio propio. Entonces, quizás estas son algunas de lo que Pablo le estaba pidiendo, algunas de las maneras a quien se tenían ellas que sujetar, ¿sí? Pero él termina esto, sella esta corrección, esta intervención con algo que es memorable, algo que es majestuoso y yo creo que solo Pablo con su autoridad podía decir esto. Y es lo siguiente, saben queridas, si ustedes notan que no hay el conocimiento, que no entiendes algo, que no tienes la formación para hacerlo, entonces dice el versículo 35, y quieren aprender, pregunten en casas a sus maridos. Y esto era algo detonador. Vuelvo al mismo principio.
no porque ellos sean más importantes que ustedes, no porque ustedes sean significantes, sino porque por las tradiciones, por lo cultural, ellos tuvieron la oportunidad de capacitarse, de educarse, de aprender, ¿ya? Y a la mujer no se le daba esa oportunidad, o era mucho más difícil que eso aconteciera, ¿ya? Por tanto, ahora pregunten a ellos, aprendan de ellos. Pero también es una gran demanda para el varón, ¿ya? El hombre, ver a su esposa de igual, como Dios la creó, con igual valor, y ahora compañera en el hogar para ministrar el hogar, compañera en el ministerio para ministrar a Jesús, para enseñar de Jesús. Por lo tanto, era algo que era un escándalo a la época, lo que Pablo está enseñando, tanto de que ellas tuvieran esta despertar de querer ser enseñadas, como también de que el marido sea quien les enseñara. ¿Sí? Así que Pablo anima a las mujeres a capacitarse, a aprender, rompiendo así con todas las enseñanzas de las culturas de alrededor, donde la mujer tenía escasas oportunidades de educarse. No, Pablo las está animando, no, pregunte, ¿quieren aprender algo? No entienden, pregúntenlo, pregunten a sus esposos en casa, que ellos les puedan guiar en esto. Entonces dice, esto causó un tremendo impacto en los hombres. Si sus esposas desean aprender, ustedes, sus maridos, deben hacer todo lo posible para ayudarlas. ¿Ya? Esto es revolucionario. Por eso decimos muchas veces o leemos que la vida de Pablo, la vida de Jesús y su manera de tratar a la mujer fue revolucionaria para su época, ¿ya? Lo mismo que Jesús sentándose a hablar con la mujer samaritana o caminando, permitiendo que María Magdalena estuviera dentro de sus grupos de discípulos. Estos eran hechos revolucionarios para su época, ¿ya? Entonces Pablo no viene a disminuir a la mujer, a opacar a la mujer o a dañar el ministerio de la mujer. Todo lo contrario, solamente que está enseñando a cómo hacer. Ya necesitaban aprender a hacerlo y eso lo podían aprender con su esposo. El otro día yo estaba enseñando aquí en las escuelas que tenemos y alguien me hizo una pregunta, ¿ya? De la Biblia sobre la nación de Moab. Estábamos hablando de Ruth, estábamos preguntándonos qué fue lo que Ruth vio en Noemí, en su familia, para llegar a declarar tu Dios será mi Dios, si ella era una mujer pagana, cómo estuvo tan dispuesta a hacer ese cambio, ¿no? Entonces alguien me preguntó, ¿qué nación en la actualidad era Moab? ¿Qué país es Moab hoy? Y a mí que me revisen, le dije, no tengo ni idea. Pero no te preocupes, yo voy a preguntarle a mi esposo luego y mañana te respondo. Así que después vine a casa, estuve compartiendo con mi esposo de la clase y le dije, ay, mira, me hicieron esta pregunta. Ah, sí, me dice, es Jordania, la nación que está del otro lado del Jordán es Moab. Ah, perfecto. Para mí era tan natural, ¿no? Porque yo me apoyo mucho en él, porque él ha estudiado más, él ha viajado a esas naciones, él ha estado ahí, entonces, pero hay un estudiante que eso le impactó y yo no lo sabía, un hombre de 43 años que está tomando la escuela. Al otro día me dijo, ¿sabe qué? A mí me impacta su humildad de decir que lo que no sabe le va a preguntar a su esposo. Para mí es 100% natural. Yo me reapoyo en él y lo aprovecho. O sea, wow, tener esa oportunidad. Para él era toda una revelación, todo algo, me dijo, me impactó. ¿Ya? Y eso es lo que causa el vivir la verdad de Dios. Yo me imaginé, no profundicé porque estamos recién empezando, estamos en nuestra semana 2 de escuela, ¿no? Estamos casi que conociéndonos nomás, pero me imaginé que hay muchas herencias ahí de conocimiento, de valor, de cosas tan distorsionadas, por lo cual a él le impactaba esta actitud de mi parte. Quizás que también le impactaba que yo enseñara, y más allá de enseñar, que todavía buscar ayuda a mi esposo en lo que no sé, ¿ya? Pero es así y no tengo temor de decirlo y para mí es una gran bendición, como yo puedo ayudarle a él a resumir, a hacer una estructura, a simplificar, porque hay veces que al tener tanto conocimiento y tanta información se le dificulta simplificar o resumir un contenido. Entonces,
nos complementamos, es natural, pero le tengo que reconocer que cuando recién nos casamos, que cuando lo conocí, mi primera impresión de conocerlo, después de estar 10 días en un evento, un campamento juntos, claro, me atrajo mucho, pero de partida levanté defensas porque dije, él con todo su conocimiento y con lo que él hace y todo, jamás se va a fijar en una pobre misionera como yo. Ese fue mi primer concepto con 19, 20 años, que era la edad con la que le conocí. ¿Ya? Mi lente estaba bastante distorsionado, Dios todavía estaba recién iniciando cosas en mí. Cuando nos casamos, yo sentía que tenía que competir con él, pero decía, pero es como un tonto, o sea, voy a competir entrando sabiendo que voy a perder, o sea, no tengo que competir, pero mi primera reacción frente a su conocimiento, era que tienes que estudiar y competir y ser mejor con él, porque ese había sido lo que a mí me había dado valor en mi vida, el conocimiento. Por lo tanto, yo competía para hacerla mejor, para hacerla más aceptada, la más valiosa. Pero cuando vine con eso a mi matrimonio, me di cuenta que ese no era el deseo de Dios, que eso había estado distorsionado en mí y Dios quería que nosotros trabajáramos juntos, ya que nosotros nos complementáramos y que yo aprendiera lo que más pudiera de él y que también él de mí. Él a veces me dice, no, dilo tú, a ti las palabras te salen más bonitas. Y es como que él me diera la información y en mi cabeza se ordena, se transforma y se entrega de una manera más como concreta, por así decirlo, por los diferentes temperamentos y dones que Dios nos ha colocado. Pero eso es revolucionario, queridas. Llegar a eso a ambos nos costó muchos procesos con Dios y también sabemos que es revolucionario, aún en estos tiempos, como el joven, el hermano que está aquí dijo, me impactó, dijo, me tiene mal como usted dice que va a ir a preguntarle a él. Dijo, claro, sería lo más natural ir a preguntarle a él si él me puede ayudar. Entonces, ese es era el deseo de Dios. Pablo está llevando a la iglesia de Corinto, a estos nuevos convertidos, con maneras de vivir que se han distorsionado tanto del original de Dios, llevarlos al lente correcto. Entonces no olvide, cuando Pablo habla de callar en Corinto, 2 veces lo habla en plural, lo habla a hombres y a mujeres, y hay una sola que lo habla de manera específica a las mujeres, y no es con el fin de silenciarlas, sino es con el fin de enseñarles a cómo ejercer un don dentro de la iglesia. Ese es el contexto, es la visión correcta. Vamos a ver otra que también causa mucha controversia muchas veces. Está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Soy muy buena para pasarme del tiempo, así que estoy ahí fiel al reloj. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 15. Perdón. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Santo Jesús, cuánto necesitaríamos para tratar de entender lo que Pablo dijo aquí, porque sabe que a la medida que leo, me vienen muchas memorias a mi cabeza de tantas situaciones. Bueno, vamos a por lo menos a tener una visión un poquito amplia, general, de lo que está pasando. Y como les dije anteriormente, a la hora de interpretar un texto, tenemos que tener en cuenta quiénes fueron los primeros que oyeron esta palabra, a quién fue escrita, ¿ya? Porque nosotros somos oyentes de segunda, no somos los primeros, que no fue escrita para Ana ni para Dami, no, fue escrita para nosotras la carta, ¿sí? Nosotros estamos... por eso necesitamos conocer los contextos, porque estamos recibiendo de segunda. También entender que hay veces que en las traducciones se ha perdido la fidelidad del texto, ni en las traducciones de lengua, del manuscrito original hasta ahora. Por eso uno de los elementos que plantea el estudio inductivo de la Biblia nos lleva a observar el texto en su origen, en su lengua original, qué significaban esas palabras, ¿ya? Entonces tenemos que tener todas esas cosas en cuenta, pero vamos a mencionar por lo menos un poquito el contexto de la iglesia, a quién está siendo escrita esta carta, qué es lo que ahí estaba aconteciendo, para poder entender de manera más objetiva, más fiel, lo que Pablo está enseñando. En primer lugar, podemos decir que esta es la iglesia de Éfeso, ¿ya? Esta iglesia de Éfeso, que Pablo llegó ahí con su grupo de colaboradores, donde había un matrimonio muy especial, ¿ya? Que eran Priscila y Aquila, ¿ya? Que por lo general, algunos dicen que Priscila, Aquila, fueron colaboradores muy de la mano de Pablo, donde ella tenía el fuerte del ministerio, estaba en Priscila, ¿sí? Aunque trabajaba junto a su esposo, pero ella era la que Dios usaba, la que tenía las mayores dones o ministración para el ejercicio del ministerio. Entonces, esta iglesia de Éfeso, una ciudad portuaria, ¿ya? Bueno, el joven pastor Timoteo es ahora quien está en Éfeso, a quien Pablo le escribe, ¿ya? Y no es menor lo que el pobre está viviendo. Se cree que Timoteo quizás tendría unos 25 años aproximadamente, cuando es pastor de Éfeso, soltero, en una ciudad donde predominaba la inmoralidad sexual, la promiscuidad, la sensualidad, por esto que se encontraba en Éfeso el gran templo a la diosa Diana, Diana de los romanos, Artemisa de los griegos, ¿ya? Es una de las 7 o la más alta de las 7 maravillas del mundo, ya era la diosa de la fertilidad, era una cosa imponente, estaba llena de senos desnudos, habían como 1000 sacerdotisas dentro del templo que eran jovencitas de unos 15 años, que eran prostitutas, ¿ya? Y que estaban constantemente ahí ofreciendo orgías como ofrendas a la diosa Diana, como era una ciudad portuaria, todo este movimiento de hombres que venían pasaban por Éfeso, venían a ofrecer sus orgías ahí en el templo de la diosa Diana. Y bueno, Pablo llega con el mensaje de Jesús a este contexto, ¿no? Era una ciudad con una muy buena economía también. Y por eso es difícil, por eso si tú lees Éfeso, Pablo, o sea, Efesios, Pablo habla tanto de la vida antes de Jesús y ahora esta nueva vida con Jesús. Él habla de que habían cosas que ni se nombraban en medio de los cristianos, tipos de pecados de inmoralidad. Él habla de que tenían que dejar de hablar con truanerías, que son chistes con dobles sentidos, obscenidades. Toda esta corrección Pablo está haciendo porque parte de la iglesia tiene que ver con este tipo de gente que se está convirtiendo, ¿me entiende? Y que está llegando a la iglesia. Entonces, no era una realidad fácil. Me imagino que el discipulado aquí era, wow, intenso, era sacar un montón de conceptos errados, ministrar mucho el espíritu de las personas, porque
Me imagino que las sacerdotisas que también se están convirtiendo, estas mujeres, su valor, su dignidad, era algo que no existía, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están distorsionadas y ahora están conociendo a Jesús y están siendo enseñados en la verdad. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él siempre en sus cartas a Timoteo manifiesta dos preocupaciones. Una, la preocupación por Timoteo en sí. Por eso siempre le enseña, no descuides el don que está puesto en ti, tienes que hacer así, tienes que ser así, preocupado de él como persona, porque era su hijo espiritual, ¿verdad? Y también siempre una preocupación por la iglesia de Éfeso. Una de las cosas que más fuerte que había en la iglesia de Éfeso eran las falsas doctrinas, ¿ya? Las herejías, las falsas enseñanzas, ¿ya? Me recuerda que el libro de Hechos nos cuenta cómo Priscila y Aquila, pero principalmente Priscila, apartaron a Apolos, que era un hombre con mucha elocuencia, con mucho conocimiento, dice, y lo instruyeron un poco más en el camino. Quizás algunas de sus enseñanzas no estaban siendo muy bien transmitidas, no era 100% correcto, entonces tuvieron que formar a Apolos, que se transformó en un hombre también muy, muy potente, pero que tuvo que ser intervenido. Entonces hay esto de los falsos profetas, de las herejías, del engaño. Entonces Pablo hace estas correcciones. Ahora, cuando nosotros leemos en el capítulo 2, vemos que Pablo está enseñándoles a orar, ¿ya? Y que es una enseñanza general para hombres y mujeres, ¿ya? Lo vemos ahí que él está mostrándoles cómo necesitaban desarrollar. Y aquí vemos un poco la gramática de lo que yo les decía, porque Pablo primero va a hablar en plural, luego va a hablar en singular y luego va a hablar en plural. Y estos son los quiasmos que en la gramática de Pablo escribir, ¿sí? Por eso quienes estudiaban los escritos de Pablo, por ejemplo, después decían o se duda y realmente no se sabe de la autoría de Pablo de Hebreos, ¿ya? Porque aunque es un libro que resume o contiene mucha de la doctrina de Pablo, o sea, los pensamientos, la manera de ver a Jesús y todo, el estilo literario es diferente, ¿ya? Y eso es propio de las personas, entonces se cree que puede haber sido alguien que estuvo con Pablo, que caminó con Pablo, pero no era Pablo. Por eso muchos proponen también a Priscila como una de las autoras del libro de Hebreos, lo cual sería potentísimo, ¿no? Además que hebreo es una excelencia, es algo, es porque el griego de hebreo es tan elegante, es tan fino, que bueno, por lo mismo muchos creen que fue quizás Priscila, otros dicen que quizás Apolos, pero hay una rama que se tiende más por Priscila. Y a lo que voy es esto, porque el escrito literario. Entonces, Pablo habla que todos los hombres oren en todo lugar y que levanten manos santas, ¿sí? Primero es general, para todos. Es una amonestación para que todos vivan de manera haciendo atención a la santidad, ¿sí? Sin iras, sin contiendas, ¿sí? Buscando vivir de manera correcta. Luego él habla a una mujer en específica. En ese plural también vemos que él dice en el versículo 9, asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ya Pablo está haciendo un énfasis, el testimonio nuevamente por la influencia de las culturas del alrededor, ¿ya? ¿Qué significaba para los romanos las perlas, la vanidad de las perlas, la sensualidad del vestido, del cuerpo, por lo que era Éfeso? Entonces son declaraciones que Pablo está hablando a todas las mujeres por la influencia específica de las culturas paganas, ¿ya? Poniendo un énfasis a buscar la santidad, a salir quizás de la sensualidad y de todo esto. Entonces, no podemos dejar obviar esto. Si nosotros tomamos de manera como literal o sacamos este texto, entonces Pablo decía que no nos podíamos arreglar, ostentar, usar collares. No, no es eso en sí, sino que él estaba atacando, ¿sí? Estaba tratando de que sea limpiado todo lo que se había tomado, ¿ya? Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y Dios los tuvo en el desierto, él buscaba que Egipto saliera del corazón del pueblo.
¿ya? Por eso fue tan doloroso cuando Moisés subió a estar con Dios y bajó y estaban adorando al becerro de oro. Ya no estaban en Egipto, pero seguían con su paganismo, con su idolatría. Entonces, muchas veces estamos en Dios, pero el mundo no ha salido de nuestros corazones. Entonces le seguimos dando culto al cuerpo, le seguimos dando culto a la apariencia, le seguimos dando culto a cosas que son vanas. Y eso es lo que se quiere corregir, ¿verdad? Que lo más importante en nuestra vida es Dios. Obviamente todas las demás cosas son importantes y no es que Dios no quiera que no las tengamos, pero ellas no determinan nuestro valor. Ellas no determinan nuestra belleza. Ellas no determinan nuestra autoridad, nuestro estatus, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y no solo en los tiempos de Pablo, aún en nuestros tiempos, ¿sí? Yo les contaba a los hermanos la otra vez cuando fui a Colombia y no, me quedé como, me quedé en shock, o sea, por la presencia de la mujer, por la impetuosidad de su cuerpo, de su estilo, de su peinado, de todo, ¿no? De una forma que realmente atrae la atención. Es imposible que no te atraiga, porque aquello es tan imponente, tan, ¿no? Entonces yo pensaba que en Argentina había un culto al cuerpo, a la apariencia, pero creo que en Colombia es mayor, por lo que yo vi, y encima fui a Cali, a un lugar de caliente, entonces es algo que es fuerte, tú lo ves que va más allá de la vestimenta, son cosas que operan en el mundo espiritual, ¿me entiendes? Y que tienen cegada a las personas y a las mujeres en este caso específico que estamos hablando. Entonces, eso, Pablo está amonestando a vivir de acuerdo a la santidad de Dios y no más bajo lo que operaba en Éfeso, bajo lo que operaba en las culturas paganas. Por eso hace este llamado a cuidar de su testimonio o a cuidar de su manera de vestir o de lo que ostentaban, de lo que creían que les daba valor. Pero luego nosotros vemos que él cambia el plural al singular. Y él habla, la mujer aprende en silencio, ¿ya? Porque no permito a la mujer enseñar. Entonces, se cree que aquí Pablo está hablando acerca de una mujer específica dentro de la congregación que está actuando, como veíamos en Corintio, quizás de una manera desordenada, sin sujeción, pero está enseñando, está engañando a otros, porque había algo muy fuerte dentro de la iglesia de Éfeso que eran las falsas enseñanzas, la herejía, ¿ya? Entonces, podría ser que había una mujer específica que estaba como comisionando, dirigiendo este grupo hereje, donde hay personas específicas que luego Pablo menciona que han estado engañando y mintiendo. Y por eso es que él la compara con Eva, que fue engañada también, porque son personas que están engañadas. Y por estar engañada, él dice que guarde silencio, porque si no irá engañando a los demás. Entonces, este es más o menos el parecer quizás más objetivo de lo que Pablo está enseñando. Entonces, pero no era de que no le permito enseñar, sino que está bajo un engaño y no es permitido que siga engañando. No es permitido a esa mujer enseñar para que no siga engañando. Necesita guardar silencio, aprender la verdad de Dios si quiere hablar de la verdad de Dios. Y luego él hace un llamado en el 15, ya ve en la segunda parte nuevamente a la fe, al amor y a la santificación con modestia a todas las mujeres. Vuelve al plural. ¿Por qué? Porque se permanecieren, el original está en plural. Si permanecieren, debería ser en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, en el original hay un plural, singular, plural de Pablo hablando con relación a la mujer. Y eso daría un mayor entendimiento de por qué, cuáles son sus dichos exactamente aquí, ¿verdad? Entonces, mis queridas, Dios quiere que nosotras vivamos en la verdad y que podamos llevar adelante lo que Él ha colocado en nuestras vidas.
¿ya? Y para terminar, yo quería mencionar el ejemplo de dos grandes mujeres del Nuevo Testamento. En la prueba que ustedes tienen en la evaluación, observamos algunas mujeres del Antiguo Testamento que caminaron en su diseño de Dios y que ejercieron sus dones, ¿ya? Ustedes tienen ahí para verlas después, y es en la de Débora y de Hulda, ¿ya? Pero ahora, para cerrar este tiempo de la mujer en el ministerio, en la iglesia, yo quería hacer mención de Febe y de Priscila, estas grandes colaboradoras de Pablo, ¿ya? Y cómo él se refiere a ellas, cómo él se refiere principalmente a Febe, cómo él la recomienda. Allí en el libro de Romanos, no sé si en algún momento tú has leído este pasaje. Capítulo 16, versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, es líder de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Wow. Escuchar a Pablo recomendar a una mujer, honrarla, ya ponerla en alto frente a las autoridades de una iglesia, así como lo está haciendo con Febe, realmente nos muestra a un Pablo que había recibido a Jesús, que realmente tenía el carácter de Jesús en él y tenía este concepto correcto. Y no olvidemos que él era hebreo, judío de judíos, que había sido formado, que ya era un hombre con tantas cosas, pero que llegó un momento que dijo, ¿saben qué? Todo lo que antes conocí hoy lo tengo por basura para ganar el conocimiento de Cristo en mí. Y aquí lo vemos que realmente hizo así. Ya entonces él recomienda a Febe, él honra a Febe, ya él declara que es una mujer de autoridad, ella es líder, ella es una diaconisa, es una encargada, no va más allá de un don, él está hablando de la función que ella tiene y dice que la recibáis como es digno del Señor. Wow, está apuntando está haciendo este hincapié, ¿no? A su valor, a la hospitalidad, a la entrega, al respeto que le deberían tener, ¿sí? Y que le ayuden en cualquier cosa que necesite. ¿Ya? Entonces, vemos un corazón de Pablo, un corazón de humildad, de reconocimiento de alguien que alcanzó mucho, ¿sí? Que tuvo muchos viajes misioneros, una persona que reflejó el carácter de Jesús, y aquí lo vemos en este punto también, mostrando el valor de una mujer, de su colaboradora, de a quien ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿ya? Reconociendo, he sido ayudado por una mujer para ir adelante en esto que he hecho, en mis viajes misioneros, en donde he estado. Entonces, esto realmente es impactante. Y frente a tanta basura, ¿no? Yo leía, no nos da para profundizar, pero leía todo esto del silencio, como las poesías griegas y antiguas, y aún, aún pensaba en Neruda, en eso, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Todo, como influenciadas en que la mujer debería estar en silencio. Yo estuve leyendo un poco y era como, wow, Señor, qué tremendo. Así que ver a un Pablo aquí, a un hombre de peso, a un hombre que vivió tanto por Jesús que dice que hasta estaba deformado físicamente, era feo mirarlo porque de tanto azote, tantos maltratos, bueno, él reconoce parte de lo mejor de mi ministerio se debe a esta mujer, así que se las recomiendo, recíbanla, ministrenla y seguramente también y todo lo que puedan aprovechar de lo que ellas puedan entregarlo, recíbanlo porque va a ser de bendición. Y la otra gran colaboradora de Pablo, así como lo veo como también una hermana, ¿sí? Priscila, dice, y saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias
de los gentiles, mis colaboradores. Es imposible que Pablo hablara de su ministerio sin pensar en Priscila y Aquila. Y como les digo, se cree que Priscila era quien llevaba más fuerte ahí los dones eclesiásticos, quien iba en el ministerio y más activa, junto con Aquila, pero quizás él conteniéndola y dándole todo lo pastoral que ella necesitaba, pero ella era una de las figuras más visibles. Entonces, estos dos ejemplos de mujeres y el ejemplo de Pablo de reconocerlas, de promoverlas, de honrarlas, de darles el lugar, el valor que ellas tenían, yo quiero que hoy se transforme como en un aliento para nosotras y un motivo de que podemos servir en la iglesia y en ministerios cristianos con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Podemos servir en equipo junto con varones, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo sane nuestras cosmovisiones hacia la mujer, nosotras mismas con nosotras mismas, antes de esperar que el hombre o que la sociedad nos vea de una manera diferente. Y eso únicamente lo logramos o lo podemos alcanzar en nuestra relación íntima con Dios. Si nosotros no nos amamos, no nos van a amar. Si nosotros no nos valoramos, no nos honramos, no nos respetamos, no lo van a hacer, porque nosotros transmitimos eso a los demás, ¿sí? Entonces, yo enseñaba sobre el rechazo esta semana en la escuela de consejería y decía que muchas veces no es que otros me rechazan, sino que yo me rechazo a mí misma y transmito ese rechazo hacia otros, ¿sí? Y de esto también este valor, esta honra, parte primero por nosotras, para que también existan Pablos que nos puedan honrar, levantar y podamos formar parte de equipos que revolucionen nuestra época y lleven a la mujer al lugar que Dios le ha dado en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu verdad. Gracias por la vida de Pablo, de este hombre, este apóstol que tan fielmente